Mi hermana gemela se cortó el pelo exactamente como el mío, copió mi forma de vestir, memorizó los nombres de mis compañeros de trabajo, estudió mis gestos frente al espejo durante semanas, y cuando yo me fui a cuidar a mi madre enferma a otra ciudad, ocupó mi lugar. Literalmente, se presentó en mi oficina como si fuera yo, salió con mis amigas como si fuera yo, y durmió en la cama de mi novio como si fuera yo. Durante 6 meses, mi hermana gemela vivió mi vida mientras yo, a 800 kilómetros de distancia, cuidaba a la mujer que nos trajo al mundo sin sospechar que la persona con quien compartí el vientre materno me estaba borrando del mapa. Me llamo Carolina. Tengo 30 años. Y esta historia todavía me cuesta contarla sin que se me cierre la garganta y se me enfríen las manos, porque no se trata solo de una traición. Se trata de descubrir que la persona que lleva tu misma cara, tu misma sangre, tu mismo código genético, es capaz de mirarte a los ojos y destruirte sin pestañear. Para entender lo que pasó, necesitan saber cómo fue crecer siendo gemela idéntica. Mi hermana se llama Mariana. Nacimos con 4 minutos de diferencia en un hospital pequeño de Mérida, Yucatán. Yo salí primero, ella después. Y según mi madre, Patricia, desde el primer momento fuimos opuestas disfrazadas de iguales. Físicamente éramos indistinguibles. Mismo pelo castaño oscuro, mismos ojos color miel, misma estatura, misma complexión, hasta el mismo lunar diminuto debajo del ojo izquierdo. Pero por dentro éramos dos mundos completamente diferentes. Yo fui la gemela tranquila, la que se sentaba en un rincón a leer, la que sacaba buenas calificaciones sin hacer ruido, la que evitaba los conflictos a toda costa. Mariana fue la gemela intensa, la que gritaba cuando quería algo, la que peleaba en el recreo, la que exigía atención como si el oxígeno dependiera de ello. Mi madre, una mujer sola que nos crió sin padre desde que teníamos 3 años, hacía lo que podía. Pero Mariana consumía la mayor parte de su energía emocional. Era como vivir con un incendio permanente. Todo giraba alrededor de apagarlo. Crecí con una sensación que tardé años en identificar: invisibilidad. No porque mi madre no me quisiera, sino porque Mariana ocupaba tanto espacio que simplemente no quedaba lugar para mí. Mis logros pasaban desapercibidos porque siempre había una crisis de Mariana que atender. Mi graduación de secundaria coincidió con una expulsión temporal de Mariana de su escuela, y la conversación de esa semana giró enteramente alrededor de ella. Mi primer empleo, mis primeras calificaciones universitarias, mi primer departamento, todo recibía un «qué bueno, hija» rápido antes de que la atención volviera al último drama de mi hermana. Y lo más confuso de todo era que Mariana, entre crisis y crisis, podía ser encantadora, podía ser divertida, cariñosa, generosa incluso. Me regalaba cosas inesperadas, me abrazaba de la nada, me decía «eres mi persona favorita en el mundo, Caro». Y yo le creía. Porque cuando tu gemela te dice que eres su persona favorita, algo primitivo dentro de ti responde con una lealtad que va más allá de la razón. Compartiste un útero con esa persona, compartiste el primer latido. ¿Cómo no vas a creerle? Pero entre esos momentos de dulzura, había patrones que yo normalizaba sin darme cuenta. Primera red flag: cuando teníamos 16 años, Mariana se presentó a una audición para la obra de teatro de la escuela usando mi nombre. Yo me había inscrito semanas antes y ella lo sabía. Cuando el profesor la seleccionó creyendo que era yo, Mariana actuó como si fuera un malentendido gracioso. Ay, nos confundieron, qué chistoso. Pero no corrigió el error. Se quedó con el papel. Cuando yo reclamé, mi madre me dijo: no seas egoísta, Carolina. Tu hermana también quería participar. Pueden compartir. Compartir. Esa palabra me persiguió durante toda la vida. Compartir mi cara, mi nombre, mis oportunidades. Como si ser gemela significara que nada me pertenecía exclusivamente. Segunda red flag: a los 21 años, Mariana intentó algo que debió haberme puesto en alerta máxima. Yo tenía un novio, Sergio, con quien llevaba 8 meses. Una noche Mariana se vistió con ropa similar a la mía, fue a un bar donde sabía que Sergio estaría con amigos, y se le acercó haciéndose pasar por mí. Sergio, que llevaba varias cervezas encima, no notó la diferencia. Bailaron. Se besaron. Cuando Sergio me lo contó al día siguiente, creyendo que había sido yo, las piezas no encajaron porque yo esa noche estaba en casa estudiando para un examen. Confronté a Mariana. Ella lloró, dijo que estaba borracha, que fue una estupidez, que nunca volvería a pasar. Mi madre intervino. Son cosas de jóvenes, Carolina. No vayas a destruir la relación con tu hermana por un muchacho. Perdoné. Terminé con Sergio porque la confianza ya estaba rota, pero perdoné a Mariana. Ese fue mi error fundamental. No el perdón en sí, sino la razón detrás del perdón. Yo no perdoné porque creyera que Mariana había cambiado. Perdoné porque tenía terror de perder a la única persona en el mundo que compartía mi rostro. Perdoné por dependencia emocional disfrazada de amor fraternal. Y Mariana, consciente o inconscientemente, aprendió que no había consecuencias para sus transgresiones, que yo siempre la iba a perdonar, que mi lealtad era infinita e incondicional. Se equivocaba. Después de graduarme de la carrera de administración, me mudé a Querétaro. Necesitaba distancia. Necesitaba un lugar donde ser solo Carolina, no una de las gemelas. Fue la mejor decisión de mi vida.
En Querétaro conseguí trabajo en una empresa de consultoría financiera. Empecé como analista junior y en 3 años ascendí a coordinadora de proyectos. Me gané cada ascenso con trabajo duro, noches de desvelo, presentaciones impecables y una dedicación que mis jefes reconocían constantemente. Mi director, un hombre llamado Fernando de 52 años, me dijo una vez: Carolina, eres de esas personas que hacen que un equipo funcione sin que nadie sepa exactamente cómo. Eso es un talento raro. También construí un círculo social sólido. Mi mejor amiga, Paulina, de 29 años, era diseñadora de interiores y la persona más leal que he conocido. Nos hicimos amigas en una clase de yoga y desde entonces compartíamos todo: cenas entre semana, viajes cortos los fines de semana, confidencias a las 2 de la madrugada, silencios cómodos que solo la amistad verdadera permite. Y conocí a Diego. Tenía 31 años, era ingeniero en sistemas, y lo conocí en una cena que organizó Paulina en su departamento. Diego era alto, de risa fácil y manos grandes que gesticulaban mucho cuando hablaba de algo que le apasionaba. Nuestra primera conversación duró 3 horas y cubrió desde inteligencia artificial hasta la receta perfecta de chilaquiles. Para la segunda cita, ya sabía que ese hombre iba a ser importante en mi vida. Para el 6.º mes juntos, ya vivíamos en el mismo departamento. Era la primera vez que me sentía completamente vista por alguien, no como gemela. No como la hermana tranquila, como Carolina. Solo Carolina. Mariana, mientras tanto, seguía en Mérida. Su vida era un ciclo repetitivo de trabajos que duraban meses, relaciones que duraban semanas y conflictos que duraban años. Hablábamos por teléfono esporádicamente. Ella sabía lo básico de mi vida, que me iba bien en el trabajo, que tenía novio, que era feliz. Cada vez que le contaba algo positivo, su respuesta era una mezcla de entusiasmo exagerado y preguntas demasiado específicas. ¿Cómo se llaman tus compañeros? ¿En qué piso está tu oficina? ¿Diego tiene hermanos? ¿Cómo se llama tu jefe? Yo respondía sin pensarlo, sin sospechar. En marzo de un año que prefiero no especificar para proteger mi privacidad, mi madre fue diagnosticada con cáncer de páncreas. La noticia llegó por teléfono un martes a las 11 de la mañana, mientras yo estaba en una junta de trabajo. Vi el nombre de mi madre en la pantalla, salí al pasillo, contesté y escuché su voz quebrarse mientras me decía las palabras que ningún hijo está preparado para escuchar. Volé a Mérida ese mismo fin de semana. Mi madre estaba delgada, más delgada de lo que la recordaba, con esa palidez amarillenta que delata lo que el cuerpo ya sabe, pero la mente se niega a aceptar. Mariana estaba ahí, en la casa, pero su presencia era más una sombra que una ayuda. Aparecía y desaparecía. Decía que no soportaba ver a mamá así, y se iba durante horas sin decir a dónde. Después de evaluar la situación con los médicos, tomé una decisión difícil: pedir una licencia en mi trabajo y mudarme temporalmente a Mérida para cuidar a mi madre durante su tratamiento. Fernando, mi director, fue comprensivo. Me otorgó una licencia de 6 meses con posibilidad de extensión, con la condición de que hiciera trabajo remoto las horas que pudiera. Diego me apoyó sin dudarlo. Ve, Caro, tu mamá te necesita. Yo te espero aquí. No me voy a ningún lado. Le pedí a Mariana que se encargara de estar pendiente de mi departamento en Querétaro durante mi ausencia, entregarle las plantas, recoger el correo, ese tipo de cosas. Le di una copia de la llave. Otro error, el definitivo. Las primeras semanas en Mérida fueron un infierno de hospitales, quimioterapias, madrugadas en vela y un agotamiento que se metía en los huesos como humedad. Hablaba con Diego todas las noches por videollamada. Hablaba con Paulina cada tercer día. Trabajaba remotamente las horas que podía. Y poco a poco, sin darme cuenta, fui desconectándome de mi vida en Querétaro. No por desinterés, sino por supervivencia. No tenía capacidad emocional para estar presente en 2 lugares a la vez. Y ahí, en ese vacío que yo dejé, Mariana se instaló. Lo supe 3 meses después de haberme ido a Mérida. Y lo supe de la manera más inesperada y devastadora posible. Paulina me llamó un viernes por la noche. Su voz sonaba rara, tensa, insegura, como alguien que sabe que lo que va a decir va a causar un terremoto, pero no puede seguir callando. Caro, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. ¿Tú has venido a Querétaro en algún momento de estos meses? No, Pau, no he salido de Mérida. ¿Por qué? Silencio largo. Respiración profunda. ¿Por qué te he visto? O he visto a alguien que es exactamente como tú, varias veces. En la ciudad, y la última vez fue ayer, Caro. Te vi, o la vi, saliendo del departamento de Diego a las 7 de la mañana. El teléfono casi se me cae de las manos. Sentí un zumbido en los oídos como si alguien hubiera encendido una máquina enorme dentro de mi cabeza. Las piernas me empezaron a temblar y tuve que sentarme en el borde de la cama de mi madre, en esa recámara que olía a medicamento y a flores viejas. Paulina, eso no fui yo. Yo estoy en Mérida. No me he movido de aquí en 3 meses, pero tengo una hermana gemela. Se llama Mariana, y tiene copia de la llave de mi departamento. Lo que Paulina me contó después fue como recibir puñaladas lentas, una detrás de otra, cada una más profunda que la anterior. Mariana había estado yendo a Querétaro regularmente desde hacía al menos 2 meses. Pero no iba como Mariana,
Iba como yo. Se vestía como yo. Se peinaba como yo. Se peinaba como yo. Usaba mi ropa, la que estaba en mi closet, al cual tenía acceso, y había establecido contacto con las personas de mi vida haciéndose pasar por mí. Con Diego, la suplantación era completa. Le había dicho que había vuelto de Mérida por unos días para descansar y que quería darle la sorpresa. Diego, que me extrañaba con desesperación, no cuestionó nada. La recibió con los brazos abiertos. Y ella se quedó. Primero un fin de semana, después otro. Después empezó a ir entre semana. Dormía en mi cama, usaba mi cepillo de dientes, cocinaba en mi cocina, besaba a mi novio con mi boca prestada. Con Paulina había sido más cautelosa. Se la encontró casualmente en un café y mantuvieron una conversación breve. Paulina notó algo raro. Estabas como diferente, más callada, con una energía distinta, pero lo atribuyó al estrés de la enfermedad de mi madre. No sospechó. Con mi trabajo no había intentado nada directamente. Pero Paulina me dijo que se había enterado por un conocido en común de que alguien parecida a mí había ido a recoger unos documentos a la oficina diciendo que yo los necesitaba. Colgué con Paulina y me quedé sentada en esa cama durante no sé cuánto tiempo. Podrían haber sido minutos o podrían haber sido horas. El mundo se había reducido a un punto diminuto de horror y la realidad se sentía como un líquido espeso donde me estaba ahogando sin poder gritar. Mi hermana, mi gemela, la persona con quien compartí el primer espacio del universo, estaba robándome la vida. No metafóricamente. Literalmente. Estaba ocupando mi lugar en el mundo como si yo fuera un personaje que ella podía interpretar y eventualmente reemplazar. No dormí esa noche, pero tampoco actué impulsivamente. La Carolina de años atrás habría llamado a Mariana llorando, habría suplicado una explicación, habría buscado entender. La Carolina que cuidaba a su madre enferma mientras su hermana le destrozaba la vida, hizo algo diferente. Se quedó quieta. Respiró y pensó con la frialdad que da la traición extrema cuando el dolor es tan grande que ya no cabe en el cuerpo y se transforma en determinación. Paso 1. Llamé a Diego. No por videollamada, sino por llamada normal. Necesitaba escuchar su voz, y necesitaba que él escuchara la mía sin distracciones visuales. Diego, ¿estás solo? Sí, Caro. ¿Qué pasa? Te escuchas rara. ¿Ha venido alguien al departamento últimamente? ¿Alguien que se parezca a mí? El silencio que siguió fue la confirmación que necesitaba y la que más temía. Diego me lo confesó todo, que yo había estado visitándolo cada semana durante los últimos 2 meses, que él creía que era yo, que no había sospechado nada porque se veía exactamente igual, hablaba parecido, sabía detalles de nuestra vida juntos que solo yo podría saber, detalles que yo misma le había contado a Mariana en nuestras conversaciones telefónicas sin sospechar el uso que les daría. Cuando le dije que esa persona era mi hermana gemela, Diego se quedó mudo, literalmente mudo. Escuché su respiración acelerarse al otro lado de la línea y después un sonido que me partió el corazón, un sollozo seco, ahogado, de un hombre que acababa de descubrir que fue engañado de una manera que ni siquiera sabía que era posible. No lo sabía, Caro. Te juro que no lo sabía. Yo pensaba que eras tú. Pensaba que venías a verme porque me extrañabas tanto como yo a ti. ¿Cómo iba a imaginar? No lo culpé. No podía culparlo. Mariana era mi copia exacta. Conocía mis expresiones, mis muletillas, mis gustos, mis miedos. Había tenido 30 años para estudiarme y 3 meses para perfeccionar la imitación con acceso ilimitado a mi ropa, mis pertenencias y la información que yo misma le había proporcionado. Paso 2. Le pedí a Diego que no dijera nada, que actuara con normalidad si Mariana volvía a aparecer. Necesitaba atraparla en el acto para que no pudiera negar nada. Paso 3. Llamé a mi tía Rosario, hermana de mi madre, y le pedí que viniera a cuidar a mamá durante unos días. Le expliqué que tenía una emergencia en Querétaro sin darle detalles. Mi tía aceptó sin preguntar demasiado. Paso 4. Compré un boleto de autobús a Querétaro para el lunes siguiente. Llegué a Querétaro un lunes por la tarde. Diego me recibió en la central de autobuses, y cuando me vio se quedó paralizado un momento. Me miró con una mezcla de alivio y terror, como si necesitara verificar que la Carolina que tenía enfrente era la real. Lo abracé. Sentí sus brazos apretarme con una fuerza desesperada y su voz quebrada en mi oído. Eres tú de verdad. Fuimos al departamento juntos. Diego me dijo que Mariana le había escrito esa mañana, diciendo que llegaría el miércoles por la noche. Teníamos 2 días para prepararnos. El miércoles a las 8 de la noche escuché la llave girar en la cerradura de mi propio departamento. Me había escondido en la recámara con la puerta entreabierta mientras Diego esperaba en la sala. Escuché los pasos de Mariana entrando, el sonido de una bolsa dejándose caer en el sillón, su voz, mi voz, idéntica, escalofriante, diciendo, «Amor, ya llegué. ¿Pedimos algo de cenar? Vengo muerta del cansancio». Salí de la recámara. Mariana me vio, y el mundo se detuvo. Fue como mirarme en un espejo que de pronto cobra vida propia y muestra la expresión equivocada. Sus ojos, mis ojos, color miel, con el mismo lunar diminuto debajo del izquierdo, se abrieron con un terror que nunca le había visto. Retrocedió un paso. Abrió la boca sin que salieran palabras.
Su cara perdió todo color hasta quedar de una palidez cerosa que la hacía parecer un fantasma de sí misma. «Hola, Mariana», le dije. Mi voz era plana, controlada. Cada sílaba era un ladrillo en un muro que yo estaba construyendo entre ella y el acceso que alguna vez tuvo a mi vida. Lo que siguió fue la conversación más surrealista de mi existencia. Mariana pasó por todas las fases predecibles. Primero intentó minimizar. «Caro, no es lo que parece. Solo venía a ver el departamento como me pediste. Diego y yo solo platicamos. No pasó nada. Mentira, Diego ya me había confesado todo». Segundo, intentó victimizarse. «Tú no entiendes lo que es ser yo. Tú tienes todo. El trabajo, el novio, las amigas, la vida perfecta. ¿Y yo qué tengo? Nada». «No tengo nada, Carolina. Solo quería saber cómo se sentía ser tú por un momento». Tercero, intentó culparme. «Si tú no te hubieras ido, nada de esto habría pasado. Me dejaste sola. Te fuiste a cuidar a mamá y me dejaste sola como siempre». Esa última frase me golpeó con una fuerza inesperada, no porque tuviera razón, sino porque revelaba la profundidad de la distorsión mental de mi hermana. En su versión de la realidad, yo era la culpable. Yo, que me había ido a cuidar a nuestra madre moribunda, era la egoísta por no haberla incluido, por no haberla considerado, por haber tenido la audacia de construir una vida propia que ella no podía tolerar. Le pedí la llave de mi departamento. Me la dio con las manos temblorosas. Le pedí que sacara cualquier pertenencia suya y descubrí que había traído una maleta entera de ropa, maquillaje y hasta un diario personal que guardaba en mi closet. Le pedí que se fuera y que no volviera a contactarme hasta que yo decidiera lo contrario. «¿Me estás sacando de tu vida?», preguntó con una voz pequeña que por un instante me recordó a la niña de 5 años que dormía abrazada a mí durante las tormentas. «No, Mariana, tú te sacaste sola. Yo solo estoy cerrando la puerta que tú dejaste abierta». Se fue. No cerró con un portazo. Cerró con suavidad, casi con delicadeza, como si quisiera dejar una última impresión de fragilidad que me hiciera dudar. No dudé. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción en múltiples frentes. Con Diego el camino fue el más doloroso. Él cargaba una culpa enorme por no haber detectado la diferencia. «¿Cómo no supe que no eras tú? ¿Qué clase de novio no reconoce a su propia pareja?». Tuvimos que navegar conversaciones brutales sobre lo que había pasado entre él y Mariana durante esos meses. Le pedí honestidad total y él me la dio, aunque cada respuesta era un cristal roto que ambos teníamos que pisar descalzos. Hubo noches en que me acostaba a su lado y no podía evitar preguntarme si cuando me tocaba estaba comparando, recordando, confundiendo. Esos pensamientos eran veneno y lo sabía, pero no podía evitarlos. Buscamos ayuda profesional. Una terapeuta de pareja llamada Alicia, de 45 años, nos guió con una paciencia y una sabiduría que agradezco profundamente. Me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. «Carolina, Diego no te fue infiel. Diego fue víctima del mismo engaño que tú. La responsable es una sola persona, y no está en esta habitación». Esa frase no eliminó el dolor, pero le dio dirección. Me ayudó a dejar de buscar culpables dentro de mi relación y concentrarme en la fuente real del daño. Con Paulina la conversación fue catártica. Lloró conmigo, se disculpó por no haber sospechado antes, aunque no tenía absolutamente nada de qué disculparse, y me dijo: «Caro, esa mujer estaba interpretando un papel. Yo no la conozco como te conozco a ti. No tenía referencia para comparar, pero ahora que lo sé, te prometo que nadie va a volver a ocupar tu lugar sin que yo lo detecte». Con mi madre la situación fue la más delicada. Volví a Mérida después de resolver las cosas en Querétaro y continué cuidándola durante su tratamiento. No le conté lo que Mariana había hecho. No en ese momento. Mi madre estaba luchando por su vida y no iba a cargarla con una guerra entre sus hijas. Mariana tampoco volvió a aparecer por la casa durante esos meses. Se esfumó como hacía siempre cuando las consecuencias de sus actos se materializaban. Mi madre mejoró con el tratamiento. No fue una recuperación completa, pero sí suficiente para estabilizarse y retomar algo de normalidad. Meses después, cuando estuvo más fuerte, le conté la verdad. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Mi madre escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa de la cocina, y cuando terminé, dijo algo que me dolió y me liberó al mismo tiempo. Yo fallé con Mariana. Le di demasiado espacio para sus caprichos y muy poco para sus consecuencias. Y te fallé a ti porque te pedí que siempre cedieras, que siempre compartieras, que siempre pusieras a tu hermana primero. Perdóname, Carolina. Perdóname por haber creído que tu paciencia era infinita. No era infinita, nunca lo fue. Simplemente estaba muy bien disimulada.